Buenos días a todos. Estoy temblando. Es muy complicado, es muy comprometedor. Yo soy muy responsable de lo que voy a decir. Sé que el Señor lo puso en mi corazón, así que se haga cargo Él. Las bendigo porque dice que tenemos que bendecirnos, así que en esta mañana les bendigo y anhelo en mi corazón que esta palabra sea viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetre hasta lo profundo, que discierna el alma y el espíritu, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es el motivo de la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana voy a compartir con ustedes un tema que puso el Señor en mi corazón, que está en Marcos 2, del 1 al 12. Es un relato, una historia, se llama Rompiendo los Techos, ¿no? Yo le puse este título. Así que bueno, lo vamos a leer. Vamos a leer la palabra de Dios. Estoy temblando. Dios mío. Hace muchos años que doy la palabra, pero siempre que paso tiemblo. Y bueno, el Señor esté sobre mí y yo sea un instrumento en sus manos, nada más. Marcos 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, volviendo a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Qué osados, qué atrevidos! Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de maneras que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¡Qué maravilla! Yo me quedé maravillada porque, como dice Dante Gebel, hay que leer la palabra con ojos nuevos, con un corazón nuevo. La he leído durante muchos años, pero yo cada vez que la leo digo: ¿cómo? Y esto no lo había notado. Es viva, la palabra de Dios es viva, se renueva, se modifica, no cambia, pero es algo impresionante lo que hace la palabra de Dios. Y acá vemos este relato y sabemos todos, porque lo hemos leído muchas veces y conocemos esta historia, que frente a eso, a esa necesidad se encuentra una imposibilidad, ¿no? Jesús no era la primera vez que estaba en Capernaum. Él había
vuelto nuevamente, así que ya lo conocían a Jesús. Y cuando se enteraron que Él estaba, ¿qué pasó? La casa se llenó. Donde está la presencia de Dios, la casa se llena. Pero también se llena de gente que viene a oír y a cavilar en sus corazones también. Hay de todo en la casa. En la casa hay de todo. Y por esta gente que solamente viene a oír y no a glorificar a Dios, la necesidad no pudo entrar. Fíjense qué impedimento que ponemos cuando somos religiosos y cuando solamente estamos mirando qué dice, qué hace, juzgando todo lo que hacen los demás y no trayendo un corazón rendido a Dios, ¿no? Entonces había una imposibilidad, un límite, un obstáculo, y esa necesidad no pudo tener lugar en el lugar que realmente se necesitaba. La comodidad es el enemigo número 1 del crecimiento. Esta gente no tenía problema, estos 4 no tenían problema con la comodidad, la rompieron. Dijeron, acá no se puede, vamos a buscar por algún otro lado. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Jamás la comodidad nos tiene que embargar. En Romanos 12:2 hay un versículo que habla de esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús fue un rompetechos toda la vida que estuvo sobre la tierra. Él rompió todos los moldes, Él rompió la religiosidad, Él lo esperaban por aquella puerta y aparecía por la otra. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Nunca se acomodó a este mundo, nunca se acomodó a este siglo. Él se acomodó a hacer la voluntad de su Padre y rompió todos los esquemas. Y eso es lo que busca y lo que va a venir en este tiempo. Rompimiento de esquemas, rompimiento de moldes, rompimiento de costumbres, de conformismo. Dios va a romper todo eso. Y para eso va a levantar una generación, y yo quiero estar metida. Porque las generaciones no tienen nada que ver con la edad. Las generaciones tienen que ver con un espíritu diferente. ¿Sí? Entonces, no importa, un niño, un adulto, un joven, un anciano, todos podemos ser parte de esta generación que el Señor está buscando. Gente que no se queda conforme frente a los obstáculos, frente a las limitaciones. Entonces, Jesús fue un rompe esquemas, nunca se conformó a este siglo Jesús, nunca, jamás. Y estos amigos del paralítico vieron esa dificultad, pero no se detuvieron, avanzaron, fueron osados, desafiantes, desafiaron. Dice que el reino de Dios lo arrebatan los violentos, no con violencia. Este tipo de violencia, este tipo de gente osada, de gente que rompe los esquemas. Esto es lo que el Señor está buscando en este tiempo, porque va a ser necesario por todo lo que vendrá. Va a ser necesario que nosotros nos renovemos, cambiemos, nos conformemos al reino de los cielos, ¿sí? Bueno, entonces, quiero preguntarles, ¿quiénes rompieron estos techos? Son esos amigos que tenía este paralítico. Esos amigos rompieron los límites, rompieron todo lo que se les presentaba, porque para ellos era más importante la necesidad de su amigo que cualquier obstáculo. La casa estaba llena, pero para ellos no fue un obstáculo. Dios busca provocadores. Tenemos que ser provocadores de su presencia, tenemos que ser provocadores de buscar de Dios. A Dios no le importa
que vos seas diferente. Él busca que vos seas un provocador de su presencia, que no te limites por lo que ves, sino que hagas lo que el Espíritu Santo te pone en el corazón. Muchas veces el Espíritu Santo puso cosas en mi corazón que no estaban, no eran lo normal. Y a uno le cuesta, porque uno quiere hacer las cosas que más o menos sabe que todos van a estar bien. Pero a mí toda la vida me tocó ser una provocadora. Y digo, bueno, Señor, eso es lo que me toca a mí. Bueno, listo, gracias, Señor, yo estoy ahí. Dios busca generación de anónimos. Esos 4 no tienen nombre. En este tiempo, Dios va a levantar una generación de anónimos, porque el único nombre que necesitamos levantar es el de Cristo. Ningún nombre va a brillar. Ningún nombre va a brillar de aquí en adelante, porque el Señor busca una generación de anónimos que no se limitan por lo que ven, sino que creen. Creen lo que el Espíritu les muestra, ¿sí? Entonces, Jesús estaba dentro de esa casa y ellos no podían llegar. Entonces rompieron este techo porque pensaron no en ellos, sino en los demás. Esta es la generación que Dios va a buscar en este tiempo. Gente que piense en los demás, ¿sí? Que mi corazón esté pensando en lo que le pasa al otro. Cuando yo pienso lo que le pasa al otro, todos mis problemas están asegurados que van a tener solución. Porque dice el Señor que amemos a los demás como a nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo me preocupo por los demás, lo mío está asegurado. Así que preocupate por los demás, porque cuando vos te preocupes por el milagro de otro, el tuyo está en camino y está asegurado. Amén. Esta iglesia anónima es la de los últimos tiempos, ¿sí? La iglesia, no son ni los pastores, ni los líderes, ni los apóstoles, ni ningún nombre, porque todos esos nombres se van a desaparecer. No la función, los nombres. Porque cuando yo hago algo anónimo, soy un anónimo acá en la tierra, pero en el cielo mi nombre brilla, allá brillan los nombres de los anónimos. Acá hay recompensa por cada cosa que hagamos, pero en el cielo va a haber recompensa por hasta un vaso de agua que le dimos a alguien. Así que Dios busca esas personas que piensen en la necesidad de la gente y que estén dispuestas a romper cualquier límite con tal de pensar y ver la necesidad del otro. Es muy difícil, porque tenemos que renunciar a nosotros mismos. Es muy difícil. Cuando a vos te llega algo que vos tanto deseabas para vos, poder compartirlo con otro o dárselo a otro. Pero es maravilloso lo que sucede en el mundo espiritual. Es tremendo. Dios va a levantar una generación que no piense en aplausos, que no piense en puestos, ni siquiera serán conocidos por sus nombres, porque todo aplauso va a ser dado en los cielos cuando lleguemos a su presencia. Y todo puesto es un puesto. Cuanto más alto el Señor te dé el puesto, más rápido te tenés que poner la toalla, agarrar la palangana y lavarle los pies a los demás. Porque cuanto más alto, más tremendo y más servicio tenés que dar. Eso el ejemplo nos dio siempre Jesús. Jesús dijo, pero maestro, le decían, Señor, ¿cómo nos vas a lavar los pies? Ejemplo les doy. Si vos querés ser alguien, empezá a lavar los pies de los demás. No nos gusta, a la carne no le gusta, pero Dios va a levantar corazones con esa intención en el corazón, gente con esa intención. Así que mientras nosotros, bueno, acá lo tengo, mientras nosotros nos preocupemos por el milagro de los demás, el nuestro siempre estará seguro. Y yo busqué algunos techos, hay muchos, pero algunos techos que nosotros tenemos y que nos impiden tener una vida libre, que nos impiden avanzar.
El primer techo que encontré es el techo de la incredulidad. Este techo lo vivió, ¿saben quién? Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Él tenía este techo de la incredulidad. Y él decía que si no veía, no creía. Y Dios va a levantar gente que no ve, pero va a creer, ¿sí? Entonces, tenemos que romper, aferrarnos a la fe y estar seguros que lo que nosotros no vemos, eso es exactamente lo que nos va a mover en fe para poder obrar y a romper el techo de la incredulidad. Todos tenemos alguna veta, alguna cosa de incredulidad. A todos nos sucede eso. También el otro techo que encontré es el techo del orgullo. ¿Cuántos, no? Porque el orgullo no se ve, pero está. Naamán experimentó este techo. Era un hombre que tenía lepra, pero él tenía muchas victorias en su exterior. Pero él tenía una lepra interior que era el orgullo. Y Dios lo sanó y lo libertó de ese orgullo interior que tenía, porque el orgullo se mata alimentándolo con la humildad. ¿Que tenés orgullo? Mátalo con la humildad. Tenemos que hacer todo lo contrario, porque nosotros vivimos al revés. Yo siempre digo, yo estoy en el mundo del revés. Yo no sigo la corriente de este mundo. El mundo va para allá, nosotros vamos para allá. Así que nosotros somos del mundo del revés. Vos tenés orgullo, humillate. Alimentate de mucho orgullo. Tenemos también el techo del rechazo. Este techo lo vivió muchos, ¿no? Pero yo encontré uno. Mefiboset era el hijo de Jonatán y él era lisiado. Así que él tenía una imposibilidad. Él había sufrido el rechazo. El rechazo. Cuando nosotros somos rechazados, perdemos la identidad. Nos falta identidad. Tenemos baja autoestima. Pero siempre que podamos romper el techo del rechazo, encontraremos un David con un corazón de padre. Porque David lo mandó a llamar y le dijo, y rompió el techo del rechazo que tenía en Mefiboset. Le dijo, te voy a sacar los harapos, porque vino todo harapiento, y te voy a poner vestiduras de príncipe. Te voy a sentar a mi mesa y todos los días de tu vida comerás en la mesa del rey. Y eso se lo digo a cualquier persona aquí, porque yo sufrí espíritu de rechazo desde mi nacimiento y tuve que luchar, tuve que romper ese techo. Ustedes me ven aquí parada, pero yo no podía hablar en público, estaba siempre metida para adentro, escondida. Dios rompió ese rechazo porque me sacó los harapos, me sentó en su mesa y me dijo, hija mía eres tú, todos los días estarás en la mesa del rey. Así que bueno, vamos a romper ese techo, lo vamos a romper. Vamos a romper el techo de la conformidad. Elías y Eliseo, miren qué tremendo, tenemos que hacer esto. Eliseo no solo era un servidor de Elías, sino que pidió la doble porción de su espíritu. Y fue un provocador. Él provocó a Dios para que le diera la doble porción del espíritu de Eliseo. Y eso seremos nosotros, la generación de los inconformes. ¿Sí? Yo quiero estar, espero que vos también. Espero que cuando se nos presenten limitaciones, nos unamos y seamos esa generación que Dios está buscando en este tiempo. También encontré el techo de la religión. La religión, aquí lo represento yo a través de Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga, un principal, pero le sucedió que su hija se enfermó gravemente. Entonces él, escuchando que estaba Jesús, dijo, no me importa, voy a romper todo el límite de los moldes de la religión, de los escribas, de los fariseos. Acá está en juego mi hija. Y él fue a buscar a Jesús.
Jesús, cuando llegó a su casa, su hija había muerto. Pero Jesús, viendo ese corazón, la resucitó. Así que, hermanos, para que podamos romper el techo de la religión, tenemos que morir para que resucite y engendre en nosotros una nueva vida de relación con Cristo. Él tenía religiosidad y murió en la religiosidad para poder establecer en su vida una resurrección de relación con Dios. Eso es lo que busca Dios en este tiempo. Él va a resucitar en tu corazón todo lo que está muerto, todo lo que está escondido, todos los dones que Dios te dio y los has puesto en un baúl y has dicho, no, eso no es para mí. Este es el tiempo de resucitar todo lo que Dios te dio. Para servirlo a Él, nada más. Así que estos son los techos que encontré, hay muchos más. Cuando estos amigos rompieron ese techo, bajaron al paralítico. Imagínense, Jesús estaba predicando y del techo se te baja una persona paralítica y ves esos corazones, ese amor de esos amigos. ¿Cómo no se va a conmover Jesús? Dice que Jesús sanó, primero salvó, le perdonó los pecados y sanó a ese paralítico. Dios viene en este tiempo a resucitar las relaciones. Todos tenemos problemas con las relaciones, ¿o no? ¿Seremos mentirosos si decimos que no? Con alguna relación vas a tener problemas. Y si no lo tenés, sos un mentiroso. Porque sí lo hay. Siempre tenemos conflictos con alguien, sí, siempre. Entonces, Dios viene a resucitar la relación con Él y la relación con los demás. Y para eso tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que tener un corazón donde haya roto el techo del orgullo. Dios viene a establecer gente en el anonimato, que ven la necesidad para que sean compasivos y misericordiosos, ¿sí? Dios viene a establecer eso. Dios busca gente entendida en los tiempos. En Primera de Crónicas 12:32 hay un versículo que habla. Jacob tuvo 12 hijos y entre uno de esos hijos había uno que se llamaba Isacar. Y la tribu de Isacar primero tuvo en su principio un mal inicio, porque Isacar era aparentemente vago. Entonces Jacob le dio una palabra y lo marcó, pero él dijo, yo no voy a recibir esa palabra, yo voy a romper eso que me dijo y voy a establecer algo diferente. Y miren lo que estableció Isacar. De los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren a qué llegó una persona que rompió con lo establecido, con lo declarado. Lo que nos declaran tiene poder, pero nosotros tenemos un poder superior que es el Espíritu Santo para anular todo lo que no viene de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo para anular el efecto y el poder de esas palabras y transformarnos en lo que Dios soñó para mí y para ti. Isacar pudo lograr, y no solo él, sino que pasó de generación en generación. Entonces, este es un tiempo de romper moldes, de romper estructuras. Es un tiempo donde Dios va a romper todo comercio dentro de la iglesia. Porque comerciamos con los puestos, envidiamos al que tiene un puesto, comerciamos con muchas cosas, con el horario, con los compromisos. Y Dios dice en Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos
a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En esta mañana Él agarra el azote no para pegarte, sino para pegarle a todo espíritu inmundo que te impide ser la persona que Él soñó desde antes de la fundación para vos. Y no lo va a permitir dentro de su iglesia. No lo va a permitir. Va a empezar conmigo, con vos y con todo aquel que esté dispuesto. Va a limpiar su casa. Es tiempo de volcar las mesas, de romper estructuras, de romper los techos. Dios viene pronto y Él viene a buscar una iglesia dispuesta, una iglesia asombrosa, una iglesia que se ame el uno para el otro, una iglesia anónima, que no piense en su nombre, sino en el beneficio del otro. Esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar. Así que preparémonos. Lucas 19:46 dice así: y diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habréis convertido en cueva de ladrones. Yo no quiero eso. Dios va a limpiar su casa, Dios la va a limpiar. Busca corazones rendidos que amen al prójimo como a sí mismo. Es un tiempo de restauración de lo verdadero. Basta de grises, basta de pactos con el enemigo. O estás en el reino de la luz o estás en el reino de las tinieblas. El gris se terminó. El gris en el reino de Dios no existe, porque no estás ni en un lado ni en el otro. Si sos tibio, el Señor te vomitará de su boca. No lo digo yo, pero Dios lo dice para que te prepares. Esta no es una palabra para que vos sientas culpa. Esta es una palabra de revelación para que vos te prepares. Dios te está exhortando para que seas parte de esa generación de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, es tiempo de restauración de relaciones. Empezá a arreglar las relaciones rotas que tenés. Lo primero que tenés que hacer es perdonar. ¿Se lo merece? No lo sé. Nosotros tampoco merecíamos que Él nos perdonara. Sin embargo, Él nos perdonó. Así que es un tiempo de relaciones con Dios, con nuestra familia, con los hermanos de la fe, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. No sé con quién tenés conflictos, pero es tiempo de restauración. Es tiempo de romper el techo del orgullo. No es tiempo de decir yo tengo la razón. La razón la ponés y la clavás en la cruz de Cristo, porque nosotros tampoco teníamos razón que Él nos perdonara. Él nos perdonó porque nos amó y no vio nuestro pecado, nos cubrió con su sangre maravillosa. Juan 15:15. Me encanta este versículo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Yo quiero ser amiga. Yo quiero que Él me cuente. Yo quiero que Él cuente conmigo. Uno a un amigo le abre el corazón. Uno sabe al amigo, ¿no? Uno sabe que le puede decir todo. Que las fallas, las cosas que no están bien, yo le puedo decir todo a mi amigo. Y Él es mi amigo. Es mi único y verdadero amigo. Tiempo de relaciones con el Espíritu Santo, mi amigo maravilloso. Yo me duermo con el Espíritu Santo, abrazada al Espíritu Santo. Y cuando no puedo dormir, le digo, acariciame la cabeza, soplame bellas palabras al oído
y me duermo con el Espíritu Santo y el insomnio se va. Él es mi relax. Tenemos que tener relación de amor con el Espíritu Santo. Dice que Él nos enseñará todas las cosas, nos guiará a toda verdad, pondrá palabras en tu boca, no te preocupes. Nos mostrará a dónde ir y qué hacer y qué decir con precisión. Anda a la calle tal, vas a encontrar a tal, se llama así y vas a decirle esto. Eso va a pasar. En los provocadores, en los que tienen corazón de rompetecho, los que no le importa el qué dirán, sino lo que dirá. ¿Sí? Primera de Juan 2:27, y acá termino. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no vas a tener necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos enseñará todas las cosas, todo lo que tengamos que hacer, porque se va a terminar ir a los hombres. Es fácil. Yo tengo un problema, voy a fulano de tal, le cuento mi problema y que me lo resuelva. Pero este tiempo no vamos a tener tiempo, porque vamos a estar tan ocupados, va a haber tanta necesidad que vamos a tener que hacer así, clamar y decirle: Señor, decime qué hago, decime qué le tengo que decir, y así te brota de acá, porque el Espíritu Santo te revela, te dice, te enseña, te guía. Es la era de la enseñanza y de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia, en mi vida y en todo lugar. Que lo amen. Así que bueno, voy a orar. Si te querés poner de pie, los que puedan, los que quieran, no hay ninguna obligación. Vamos a orar y vamos a sellar esta palabra. Espíritu Santo, maravilloso, maravilloso, te amo, te amo. Amo, Señor, tu presencia. Amo lo maravilloso cuando me hablas dulce y cuando me retás. Cuando me corregís, siempre es con amor. Siempre, siempre. Me rodeás con tu amor, Espíritu Santo. Y en esta mañana, Espíritu de Dios, esta palabra sea viva, eficaz, cortante, defina, traiga decisión. Salí de la comodidad, salí, no te conformes a este mundo, a este espíritu de este mundo. Este mundo nada nos puede ofrecer. Todo es vano, todo tiene un precio. Nada te va a dar si después no te va a sacar. Cristo dio su vida por amor. Ahora nosotros, Señor, rompemos en nuestro corazón y en nuestra mente toda imposibilidad y nos rendimos para amarte, nos rendimos para servirte, nos rendimos para hacer tu voluntad, para que seamos siervos eficaces. Quiero, Señor, el día que llegue a tu presencia, que me diga: buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu palabra, porque yo nada soy, yo solo soy un vaso que refleja, que transmite tu presencia, tu poder, tu autoridad, lo que tú me has enseñado en años, Señor, todo lo que me has corregido y me seguís corrigiendo. Señor, yo solamente puedo transmitir y compartir, y quiero ser parte de esta generación maravillosa, provocadora, rompetechos. Oh, que
que vuelca las mesas, Señor, que no se conforma que la casa sea una cueva de ladrones, sino casa de oración, refugio para todos los necesitados. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias, Padre.